Hola, saludos, soy Gustavo Serna. Te invito al blog Cursos Aula Digital. Simplemente le das ese nombrecito a Google y él te lleva allá. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la materia y los estados de la materia y los vamos a relacionar directamente con lo que son los gases combustibles. Bien, entonces antes que nada tenemos que decir que materia, ¿cierto? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. En términos generales, cualquier cuerpo es materia. Lo que es el espacio es muy difícil definirlo porque el espacio, pues, digamos que el espacio es un conjunto de planos, la intersección de planos, en fin, es muy difícil. Hasta inclusive se dice que el espacio es una definición, un concepto primitivo. Hay que aceptarlo, pero todos sabemos que es el espacio. Bien, entonces, sabiendo que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, podemos pensar que un líquido, por ejemplo, ocupa un lugar en el espacio, que un sólido ocupa un lugar en el espacio y que un gas ocupa un lugar en el espacio. Bien. Bien, entonces es lógico definir los estados de la materia, ¿cierto? Tenemos que ser muy claros aquí en cuanto al estado natural en que encontramos las cosas. Por ejemplo, el aire se encuentra en estado gaseoso, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el estado natural del aire es ese, en estado gaseoso. El estado natural del agua es líquido. Entonces, ese será el estado natural. Y, por ejemplo, el hierro, el estado natural del hierro es sólido. Lo encontramos en minas en estado sólido. Bien, entonces los tres estados de la materia son sólido y el estado sólido se caracteriza por tener partículas que son fijas. Es decir, uno no podría imaginarse, por ejemplo, un trozo de madera, las partículas moviéndose. Están como más fijas que si lo comparamos, por ejemplo, con el líquido, ¿cierto? En el líquido, las partículas son más libres, tan son más libres las partículas en el líquido que se adopta la forma del recipiente que lo contiene. Si lo metemos, si llenamos un vaso con agua, el agua adopta la forma del vaso. Si llenamos un pocillo con agua, adopta la forma del pocillo. Bien, los sólidos, a diferencia de que adopten la forma del recipiente, los sólidos tienen una forma definida. Un trozo de un lingote de oro, cuando lo coloco encima de una mesa o lo introduzco dentro de un vaso, no va a tomar la forma del vaso. Bien, y el último caso, por ejemplo, en el caso de los gases, no vamos a decir los tres estados de la materia, hay otro que llama plasma, pero no es del caso aquí. El estado gaseoso, entonces, en ese sí que están, en el estado gaseoso sí que están libres las partículas, ahí están supremamente libres. Fíjate cómo está representado ahí como una serie de moléculas ahí como en movimiento, chocando contra el recipiente, contra las paredes del recipiente que lo contienen. Y, un gas siempre trata de ocupar todo el volumen disponible. Por ejemplo, una persona que fuma, observamos el humo del cigarrillo, se esparce por todo el espacio. Bien. Bien, una vez definidos los estados de la materia, ¿cierto? Conviene entonces hablar de los cambios de estado. ¿Listo? Entonces los cambios de estado son varios. Aquí tengo un dibujo donde relaciono, digamos que todo, lo tengo ahí todo relacionado. Entonces tengo un sólido por este lado, tengo el líquido acá en la mitad y tengo el estado gaseoso aquí. Y vamos a ver qué pasa y cómo se llaman los cambios. Entonces, empecemos aquí. Vamos a hacer un cambio de sólido a líquido. Entonces, el proceso, como la indica la flecha, se llama fusión. Se está fundiendo el hielo, ¿cierto? El caso es ese, un trozo de hielo que lo sacas de la nevera y lo pones encima de una mesa o lo metes en un vaso, se va fundiendo, ¿sí? Bien, ese proceso se llama fusión. A su vez, cuando vamos a pasar el líquido, ¿cierto?, a estado gaseoso, eso se llama ebullición. Eso se llama ebullición.
La mamá o alguien puso en el fogón o en la parrilla de gas, puso un recipiente con agua y al cabo de un rato se observó salir vapor de agua. Entonces decimos que el agua está ebulliendo. La ebullición del agua, eso depende del sitio donde esté ubicado, de la altura del sitio donde esté ubicado el recipiente. Bien, esa será la ebullición. El caso contrario del cambio de líquido a sólido, entonces ese se llama solidificación, el agua se está solidificando. Bien, es el caso contrario. Ahora, el caso contrario de pasar, o sea, ahora pasemos de vapor al agua. Este se llama condensación. Es aquel estado, por ejemplo, los carros cuando, a ver, ciertas gotas que se estaban formando encima de la olla o encima del recipiente que tiene la mamá encima con agua, entonces hierve, se pega el vapor de la tapa y cuando destapamos la olla, entonces vemos que caen gotas, entonces decimos que el vapor de agua se está condensando. Bien, y hay otros casos ya pues como más especiales, por ejemplo el cambio de sólido de una vez a gaseoso, este cambio se llama sublimación y es el caso por ejemplo del hielo seco. Nosotros observamos que el hielo que tenemos cuando está que el hielo en el aire entonces se va convirtiendo sin necesidad de pasar a líquido, se va convirtiendo en gas. Bueno, y el otro caso todavía más extraño, el que como más escaso, que de pronto no lo imaginamos, es el paso de gas o de vapor a sólido. Ese caso se llama deposición y es el caso de la escarcha que se forma, ¿cierto? Donde el vapor de agua de las nubes se convierte pues en granizo, digámoslo así. Muy bien, esa es la materia, esos son los estados de la materia y esos son los cambios de estado. De nuevo te invito al blog Cursos Aula Digital, le das a Google Cursos Aula Digital y listo. Bien, hasta la próxima.